presento a la mesa, que bueno, todos ustedes ya los conocen. A mi derecha, nuestro secretario general Julio Real, don Alejandro Moreno, vocal de la Junta, que bueno, saben que se encarga, entre otras muchas cosas, es el director de nuestra revista y el director del aula de narrativa. Y don José Manuel Castellanos Oñate, que es también vocal de la Junta, es el que está llevando los proyectos para las obras que todavía tenemos pendientes de hacer, que si quieren luego les comentamos algo. Y también ha sido el autor del logotipo del 250 aniversario, que es la otra novedad que tenemos hoy. Decidimos también que había que hacer algún tipo de emblema que significara únicamente el hecho del aniversario de los 250 años que va a cumplir la Matritense el año que viene. Y pues bueno, después de varias propuestas, nos decantamos por el logotipo que nos presentó don José Manuel, que además, dicho sea de paso, aunque parezca una vulgaridad, nos sale gratis, porque en su inmensa generosidad pues nos lo regala a la Matritense. Saben que estas cosas pueden o salir gratis o tener un coste desmesurado. Entonces, nosotros no olvidamos de dónde venimos, no olvidamos de los años no tan lejanos en los que la Matritense corría peligro. Y aunque ahora mismo no es así, ahora tenemos unas cuentas saneadas, incluso crecientes, pero seguimos con la mentalidad del ahorro máximo, con lo cual una cosa así, pues bueno, creo que queda más que digno, es muy elegante, muy bonito y ya les digo, no sale gratis. Así que bueno, pues le voy a hacer la palabra a nuestro secretario general para que les cuente cómo ha sido toda la circunstancia hasta que hemos dado, quién ha sido el autor de esta medalla, cómo hemos llegado a ello y todas las personas que han participado. Adelante, Julio. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, desearles buenos días, señoras y señores, en esta mañana cuasi primaveral, que, como bien indica el presidente, es un acto para nosotros de alegría y, sobre todo, de estimular a fraternización, la fraternidad entre todos nosotros. Es lógico también contar con el baldón, la tristeza que nos ha producido la muerte de nuestra presidenta Pilar Becerril. Son las circunstancias de la vida que muchas veces nos empañan este tipo de eventos, que al mismo tiempo nos permite recordar a una magnífica persona que tuvo que empuñar el timón de la nave de la Matritense pues con muchísimas dificultades. Como les indicaba el señor presidente, pues en un momento determinado que las cuentas se venían abajo y sinceramente no sabíamos si incluso la institución corría riesgo de sobrevivir en aquellos momentos tras 238 años de historia. La mujer Pilar, pues con el temple que le caracterizaba, decidió afrontar la responsabilidad de dirigir esta institución más que bicentenaria con todo el riesgo que ello podía suponer y sobre todo bajo el estigma, por decirlo de alguna forma, de ser la primera mujer que dirigía nuestra institución desde su creación en el último tercio del siglo XVIII. Así que entonamos en este caso nuestro más sentido pésame y que hacemos extensiva lógicamente a toda su familia, amigos y conocidos. En fin, tenemos que seguir adelante lógicamente y tenemos una presentación interesante. Como les indica el señor presidente, la medalla institucional teníamos que renovarla de una forma o de otra. Las medallas, las divisas, todas las conocemos como símbolo, como pertenencia, como elemento que nos integra a todos los seres humanos en una determinada institución, ya sea de carácter civil, religiosa, militar, incluso simplemente sentimental. En el momento que una pareja se intercambia las alianzas matrimoniales, están estableciendo un vínculo material con un símbolo como es un anillo, una cosa muy sencilla, muy básica, pero que vincula a esas dos personas en principio de por vida, tradición que ya viene desde la antigua Roma. El tema de las condecoraciones, tanto civiles como militares, que son, digamos, reconocimientos que la sociedad realiza a aquellas personas cuyos hechos, cuya brillante trayectoria la ha hecho merecedor de ello. El hecho de que cuando naces tu madre te coloca una medalla de la Virgen María para ampararte, para protegerte, dentro de lo que es, lógicamente, la fe y la tradición cristiana. El hecho de recibir incluso una cosa tan sencilla como cuando recibíamos nuestra primera comunión, como era un reloj, era como una divisa, era como un reconocimiento de nuestra ya entrada en el raciocinio, en la edad de la cierta madurez mental.
Ahora mismo ya a los chicos se les sustituye el consabido reloj de la primera comunión o esa medalla o esa esclava que te regalaba tu tía, pues con un teléfono móvil, pongamos por caso, ¿no? En ese caso varía un poco la simbología. Yo pienso que la simbología es primordial, todavía en nuestra sociedad. Los símbolos materiales, los símbolos que reconocen un poco ese sentido de pertenencia, de orgullo, de formar parte de algo que tú valoras, que algo que es importante, que es interesante en tu devenir vital. El hecho de que uno se manifieste cristiano y lleve un crucifijo, el hecho de que uno lleve una estrella de David por su pertenencia al pueblo hebreo, el hecho de que uno lleve una divisa perteneciente a una institución cultural, eso le hace resaltar el orgullo, la satisfacción que tiene de presentar ante los demás su orgullo, su satisfacción, su alegría por contribuir a algo que él considera positivo, él o ella. La medalla social creemos que es un símbolo básico de reconocimiento interpares, de reconocimiento extrapares o como lo queramos reconocer, pero es importante que nosotros le demos el valor que realmente tiene. Yo creo que somos conscientes nosotros de la trayectoria histórica de la que somos herederos y que somos responsables de perpetuar en el futuro, en el presente actual. Ha habido una renovación, como ustedes bien saben, muy importante en la Junta Directiva desde el año 2021 hacia acá. Hemos bajado un poco el escalafón, digamos, social. Estamos abiertos, en principio, a cualquier persona que esté dispuesta a trabajar, a sentirse ilusionada y a arrimar el hombro. Ya evidentemente no vivimos en esa sociedad del siglo XVIII, en esa sociedad decimonónica en la que se enaltecían sobre todo los valores titulares nobiliarios. Ahora, gracias a Dios, o a la evolución de la propia sociedad, que se ha seguido secularizando, se reconoce el mérito y la capacidad. Y a partir de ahí, de esos reconocimientos, podemos tener acceso, personas que no podemos exhibir, digamos, un título perteneciente al gota europea, ni sangre especialmente azul, podemos acceder, siendo simples plebeyos, a la categoría de patricios, lo cual es una cosa que me llena de satisfacción y orgullo, como diría nuestro anterior rey. Yo, en este sentido, siempre me he sentido muy vinculado a este tipo de instituciones que arrastran una tradición histórica de divulgación cultural, de formación, que siempre me han resultado muy llamativas, pero al mismo tiempo un poco crípticas, un poco endogámicas y encerradas en sí mismas. El hecho de que esta sociedad, esta Real Sociedad, manteniendo ese título monárquico de real, de regio, se abra a la sociedad del siglo XXI, para mí fue un referente muy interesante. Cuando el presidente actual, don Manuel, me requirió la posibilidad de formar parte de la Junta Directiva, me lo tuve que pensar, ya no solamente por la carga de trabajo que supone, que no es poca, evidentemente, distrayéndote de tus funciones habituales o sacando lapso de tiempo de aquel que tienes para las cosas básicas de tu vida, de tu familia, de tus aficiones y demás. Pero bueno, yo veía compatible esta función con básicamente con los intereses culturales que siempre he defendido. Y el presidente me otorgó su confianza y bueno, no sé si sería digno de la misma, pero bueno, me siento muy orgulloso de formar parte de esta institución. Y por esa razón luzo con orgullo esta medalla, esta pertenencia material simbólica de la que yo formo parte. Creo que las medallas son símbolos que no debemos arrinconar. Muchas veces me da pena cuando voy por el rastro y me veo esos tenderetes llenos de medallas, con decoraciones de todo tipo. Algunas serán falsas, otras son reales, de las propias familias, que las ponen al mercadeo como si fueran chatarra. Las hemos desprovisto de ese valor simbólico, de ese carisma espiritual del que está investido el símbolo. Es una pena, porque una sociedad cada vez más materialista nos impide apreciar lo que es el símbolo, lo que es el icono, lo que espiritualmente significa para el ser humano. Y ves esos materiales como auténtica quincalla, que la gente no valora. Te ves con decoraciones militares. Ya no digo que en alguna ocasión he visto a una laurea de San Fernando, pero eso tengo que decir. Es lastimoso. Las familias, cuando pasa el ser ese familiar que ha sido enaltecido a nivel social por sus valores militares, cívicos o de cualquier índole, la familia no lo valora y lo ofrece al primer mercachifle, perdón por esa expresión de mercachifle, como pura chatarra. Y es una auténtica lástima. Por eso yo creo que es muy importante que seamos conscientes del valor simbólico de lo que es el icono, de lo que es la materia. Cuando
tenemos una imagen de una Virgen María, un icono al que nosotros tenemos una especial devoción, a lo mejor no tanto por nuestras creencias religiosas, sino simplemente por lo que ha supuesto de tradición familiar, que es algo que has heredado de tus abuelos, que lo conservas, que lo mantienes, que sabes que tu abuela se encerraba y le dedicaba una oración a esa Virgen María tan bonita que tenemos en casa, ese padre tuyo que lo rezaba, que rezaba el rosario. Y yo digo, simplemente ese poder atractivo que han ejercido sobre esas personas tan queridas que me han imbuido de sus valores, creo que merece la pena de conservar y tratar hasta cierto punto de renovarlos y de tratar de ser no una persona pagana en el sentido que entregue mis valores únicamente a una imagen. El símbolo es lo que importa, no tanto la imagen en sí. No vamos a edificar a nada. Entonces, cuando me plantean la cuestión de qué importancia tiene un símbolo, para mí un símbolo es algo básico. Es algo que representamos en pintura, en escultura, en metal, en cualquier elemento material que nosotros podamos manipular y representar. Cuando se trata de renovar, en este caso, nuestra propia medalla social, medalla institucional, como digo yo, tuvimos en cuenta estos valores, digamos, de herencia tan valiosa que hemos reservado, que nuestros antepasados en el siglo XVIII, en plena época de la Ilustración, en esa época en que se trataba de luchar contra el oscurantismo, contra la superstición, ya no le digo tanto contra el organigrama social que venía establecido hasta aquel momento del antiguo régimen, pero es cierto que la corriente de la Ilustración sí supuso un baldón muy importante, supuso en este caso un impulso, muy importante para que se desarrollaran ideas de igualitarismo social. La prueba está que una principal nación ilustrada como Francia, pocos años más tarde, en 1789, vería desencadenar una revolución muy importante que trastocaría todos los valores sociales hasta entonces aceptados. Y esa revolución francesa creó sus símbolos absolutamente, y no me refiero a la guillotina exclusivamente, para nada. Pero se crearon los sans-culottes, venían, digamos, los representantes del pueblo llano con sus pantalones ajustados, venían con esa barretina que diríamos ahora, que no es una barretina, es el gorro frigio, efectivamente, heredado de la cultura helenística como símbolo de libertad y de igualdad y de democracia. Égalité, liberté, fraternité, igualdad, libertad, fraternidad. Esos conceptos que se han ido desarrollando de finales del siglo XVIII y sobre todo ya en el siglo XIX, pues la Ilustración los sustenta como base. A partir de ahí tenemos esa simbología de lo que querían nuestros padres llevar a la práctica. ¿Cómo lo hacíamos? Ya lo saben ustedes, ¿cuál es nuestro emblema? Socorre enseñando. Pues hay que educar al pueblo, hay que educar al trabajador, hay que educar y formar al artesano, al que antiguamente formaba parte de un gremio que era muy clasista y muy cerrado. Habría que haber la posibilidad de que el trabajador autónomo, aquel que tenía una cerrajería, aquel que tenía una alfarería, aquel que tenía unas tierras o un poco de ganado, pudiera, digamos, potenciar su propia producción y llegar, digamos, a contribuir no solamente a su progreso personal, sino también al enriquecimiento de la propia nación. Ese, entre comillas, fue el espíritu un poco egoísta por parte de nuestros padres, que pretendían formar a los trabajadores para que ello devengara en una prosperidad económica para toda la nación. Bueno, se juntan nuestros padres institucionales y crean una primera medalla. El símbolo de medalla ha ido evolucionando. ¿Por qué razón? Porque van cambiando la corriente de los tiempos. De lo que comenzamos a ser una, digamos, sociedad que realizaba informes para el Consejo de Castilla, digamos que para el gobierno en aquel momento, pues pasamos a ser una empresa que teníamos como básica premisa formar al trabajador. Creábamos escuelas de artes y oficios, se potenciaba la formación de los sordomudos, se crea una sección femenina, por alguna forma, como es la Sociedad de Damas de Mérito. Y a partir de allí se trata de potenciar a toda la sociedad para que progrese social, económica y sapiencialmente, en todos sentidos. Entonces, la medalla que reflejaba a los integrantes de esa institución fue modificando su icono. Siempre iba a mantener el lema de socorre enseñando, pero el contenido, el óvalo ese tan bonito que vemos ahora, de ese color casi cremoso, de ese color blanco cremoso con ese dorado que destaca el símbolo, pues ha ido variando con los tiempos. Y como ha indicado el señor presidente, en algún momento determinado hubo confusión en la determinación de los símbolos, y uno de ellos fue el que efectivamente él ha destacado, que el símbolo que representamos en el anverso no se correspondía exactamente con la simbología que tenían aprobados nuestros primeros padres.
hoy como son nuestros primeros padres, padres fundadores, o en fin, estoy un poco americanizando, son estos los primeros padres de la nación norteamericana. Pero sí, los llamo padres, una palabra. Da pena cortarte, pero vamos un poco al grano, porque si no... La bueno, verdad es que con el discurso que estás sacando yo me callo, pero porque es fantástico. Pero yo creo que igual vamos a contar los detalles de la cosa que está todo el mundo esperando. Bueno, eso simplemente manifiesto mi protesta porque el señor presidente no me ha dicho que tuviera un tiempo limitado. Así que ahora ya me está dando la craso error por mi parte. Muchas gracias. No, por eso. Tengo mis fans por este lado. Julio, no, yo también me uno a los fans, Y yo creo que estamos investidos de espíritu democrático. El señor presidente modera y establece los tiempos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo que iba indicándoles. Efectivamente, el anverso venía representando básicamente lo que era un premio, creo que de los años 20, y creo que con motivo del famoso vuelo del Plus Ultra, que ustedes no recordarán, pero sí de sus estudios, en el año 1926, en que se logró atravesar por vez primera, digamos, el Atlántico Sur, que fue un vuelo absolutamente emblemático. Luego, en el año 27, vino Lindbergh y, digamos, no utilizó un hidroavión. Y ese fue, digamos, el gran mérito que él tuvo, en el sentido de que no podía amerizar, cosa que sí podrían hacer en este caso, los tripulantes del Plus Ultra. A partir de ese momento se crea esa divisa, ese premio, porque es que aquí se recibieron a los tripulantes de Plus Ultra. La prensa de la época en el año 26 lo reflejó, y creo que fue en ese preciso momento cuando se modificó el logotipo. Es un premio de las artes, pero si se fijan ustedes en ese antiguo anverso, también figura la hélice de un avión. Creo que se pudo incluir con motivo de esa circunstancia. Lo que sí es cierto es que tanto el diseño abigarrado del mismo como incluso la tonalidad absolutamente dorada, no permitía diferenciar exactamente la simbología de los distintos elementos que lo componen. Entonces, hablando en junta directiva, decidimos que había que depurar la simbología de ese anverso. Había que volver a los orígenes. Y es lo que hemos hecho. Básicamente, hemos recuperado la simbología que mejor representa desde sus orígenes a nuestra institución. Hay elementos, como ustedes pueden ver, como son la rueca, como son el arado, como es un compás, el martillo, que algunos dicen, bueno, esos son símbolos masónicos. Y bueno, sí, los masónicos, los masones, quienes eran los trabajadores básicamente de la piedra, los maestros canteros desde los siglos XII y XIII, que impulsaron lo que es la arquitectura del románico y posteriormente del gótico. Pues así mismo eran los masones. Luego, por la tradición cultural, estas instituciones que se crean ya con la corriente de la Ilustración a partir del siglo XVIII heredaron un poco esa simbología y al mismo tiempo pues acordaron incluir esos símbolos tan sumamente prácticos para cualquier maestro de obras, arquitecto y demás, como el compás, el martillo, la regla, etcétera. Bueno, nosotros incluimos en este caso lo que era también la rueca, el arado, en fin, porque tratamos de impulsar lo que es la labor de los textiles, principalmente enfocado en el plano de las mujeres en el siglo XVIII, la labor lógicamente agraria, como representa el arado. Conseguimos recuperar esa simbología original y, sobre todo, dotarle de un carácter básico, que es lo que representa realmente nuestra institución, es potenciar esos valores materiales para el progreso del ser humano. Entonces, a partir de ahí digo, bueno, pues tenemos que encargar la medalla, tenemos que hacerla materialmente. La verdad es que Internet nos facilita mucho la labor, porque es que, como les digo, una de las principales dificultades que tenemos es poder disponer de tiempo. Pues hice un rastreo y, aconsejado también por algún socio, como Luis Albero, que es una persona que trabaja, y les lo muestro aquí, me hizo varias recomendaciones al respecto. Es un señor que, por sus aficiones cinegéticas, está también vinculado a empresas que realizan trofeos, medallas y demás, y me dio una serie, digamos, de opciones. Exploré todas esas opciones, como es sabido, y finalmente di con una empresa que me pareció responsable, que me pareció seria y, sobre todo, que ha respondido perfectamente a los parámetros que nosotros les indicamos. Y es más, si me permites te corte, Julio, yo voy a decir lo que tú muy elegantemente no dices, y además es la que mejor precio nos ofrecía. Yo, como siempre, porque esto hemos descubierto que hay, bueno, debo decir que hay varios socios, aparte de Luis Albero, que por supuesto ha sido saben que es nuestro socio voluntario de la casa ya hace bastante tiempo, y que bueno, es un apoyo fundamental, y que gracias a él hemos tenido este contacto que ha sido providencial. Pero hemos rastreado otras opciones, también ha habido otros socios que nos han recomendado otras empresas,
y la verdad que ha habido algunas que el precio era absolutamente exorbitante, una cosa fuera de nuestro alcance y fuera de, vamos, creo que habría sido un fracaso total porque ningún socio habría querido una medalla a ese precio. Entonces tuvimos que ajustar a algo digno y razonable en cuanto al precio. Y la verdad que, bueno, creo que lo conseguimos. Bueno, ya que el señor presidente me ha obligado a bajar al aspecto más pedestre del tema, en fin, y más pragmático, por decirlo más elegantemente, pues sí les diré que sí, efectivamente, había una disparidad de precios increíble, porque nosotros poníamos algunos ejemplares de medallas de mucha calidad. Evidentemente no variaba su configuración, pero sí los materiales utilizados. Además, les mandamos a esta empresa el referente de esta medalla que teníamos y decían, esto es trabajo de orfebrería, se va a disparar el precio bárbaramente y aparte no tenemos capacidad para elaborarlo, tienen que llevarlo a un joyero o a un orfebre. Claro, se me ocurre la genial idea de consultar con un orfebre y tal, y el precio se nos iba simplemente a efecto de fábrica sobre los 550, 600 euros. Digo, olvídelo, la unidad. Eso la unidad. La unidad. Digo, vamos a digamos, a replegar velas en este caso y vamos a ser más pragmáticos y a pisar sobre tierra firme. Como les ha indicado el presidente, pues esta empresa, que está radicada en Bilbao, tiene una larga, no muy larga, miento, es que queda muy elegante decir, tiene una larga trayectoria y su labor. No es cierto, llevan apenas funcionando desde el año 95, pero con una labor muy digna y realmente les requieren trabajos de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo cual me pareció ya, digamos, un referente muy interesante a efectos, digamos, de obtener medallas, insignias, divisas de carácter oficial y perfectamente reflejando la imagen que ellos se les solicita. Le remitimos uno de los modelos, tomaron las medidas, hicieron los moldes, en fin, y nos hicieron un precio, como decía el presidente, pues bastante aquilatado para lo que figura en el mercado. Entonces se presentó en junta directiva y se aprobó. Evidentemente tuvimos 5 o 6 presupuestos distintos y optamos el que nos ofrecía mayor seriedad profesional, inmediatez del trabajo y, por supuesto, equilibrando lo que es el precio y la calidad. Y ya no solo eso, yo establecí un contacto con el directivo de esta empresa, Ignacio, y ya me hizo una serie de consejos y matizaciones. Es muy aficionado a la heráldica y me dijo que había algunos errores sonados en el escudo del reverso, que es el escudo de Carlos III. Había colores equivocados en sus distintos cuarteles, había elementos que no se reflejaban adecuadamente. Estuvimos estudiando varios tipos, varios modelos que nos ofreció y entre los dos, haciendo una pequeña investigación, en este caso sobre blasones de la época y tal, dimos, digamos, con el más atinado que pudimos encontrar. Y creo que es un reflejo, yo no digo del 100%, pero se le aproximará bastante de lo que es el escudo real de la Orden de Carlos III. De lo cual estamos también muy satisfechos porque no estaba bien equilibrado, no estaba bien conjuntado en esos cuarteles, incluso algunos símbolos no se veían claramente. Hemos conseguido, en este caso, obtener una representación de lo que es el reverso del escudo que dio Carlos III, muy fidedigna a como realmente se diseñó en la época de Carlos III. De eso también estamos satisfechos. Hemos variado algunos elementos que eran muy obvios, como por ejemplo lo que son las ramas de laurel y las ramas de roble, que estaban doradas. No le veíamos el sentido, en este caso, de representarlos en dorado. Hemos representado los colores originales, como es un vegetal, en verde, ¿no? Y por supuesto hemos conseguido también, no nos ha supuesto un sobreprecio, pero no era una labor fácil, que la corona real, digamos, entre sus distintas diademas, tenga un leve hueco, que ya es un pequeño trabajo, digamos, de sutileza artesanal por parte de la empresa que nos ha hecho este trabajo, y no nos ha supuesto tampoco ningún sobrecoste, cosa que sí nos hacían otras empresas, el calar absolutamente las diademas de la corona real. En fin, creo que hemos hecho un trabajo pues bastante digno, hemos aumentado un poco el tamaño de medalla y sobre todo algo que nos resultaba patético e indigno era la insignia de ojal. Realmente era muy burda, no se apreciaba prácticamente ningún detalle y era excesivamente pequeña. Entonces estuvimos elaborando la posibilidad de aumentar el tamaño y no vimos ningún inconveniente en ello. Hemos hecho una insignia de ojal de unos 2 centímetros y algo y conseguimos de esa forma que los elementos que la componen, tanto en el anverso se reflejen perfectamente, ¿no? Y se distingue el lema de Socorre enseñando. En fin, señor presidente, esto es básicamente la labor que hemos hecho en este campo. Y bueno, una última inclusión ha sido, por supuesto, el estuche de presentación, que creíamos que tenía que ser digno también. Nos han elaborado este estuche en polipiel, con este ribeteado en dorado, el contenido en terciopelo y ya como detalle identificador
pues básicamente la serigrafía de nuestro escudo en dorado. Hay que sacarle jugo a la presentación de una medalla, y por eso me he ido a esos prefacios, a esos antecedentes, a esos prólogos de nuestra historia, de la simbología y tal, que yo creo que son inexcusables, por mucho que hemos tenido al señor presidente. No, por Dios. Yo entiendo que hay que hacer algún tipo de introducción, y porque no se ha hablado de la iconografía bizantina, ni del Alto Imperio Romano, ni abajo, que yo tenía preparado algo al respecto. Pero bueno. El problema, bueno, no el problema, sino el lujo que tenemos es que yo sé que eres capaz de darnos ahora mismo una charla improvisada sobre todo esto. No lo duden ustedes. Porque aquí donde lo ven, nuestro secretario es coleccionista de piezas de la antigua Grecia, de monedas del Imperio Bizantino, bueno, es un especialista. Aunque él lo negará, pero es así. No le digo mi dirección para que no vayan a robarme. Bueno, yo, en fin, no quería cortarte. Lo que pasa que es que yo, claro, tienen que pensar que yo tengo la mente centrada en el tema material. Y entonces, vamos, creo que necesitan saber, vamos, que es adecuado que sepan todos los avatares que hemos tenido, que no es una medalla... ha costado un trabajo importante, pero vamos, que lo hemos hecho encantados, por supuesto, y además con ilusión, que yo creo que es lo más importante. Eso es muy importante. Y tengo que decir, ahora viene el elogio, Julio, que la labor de, bueno, el que ha coordinado todo este proyecto y el que lo ha llevado a cabo ha sido nuestro secretario, así que yo creo que tenemos que agradecérselo y hacerle el homenaje debido, porque francamente ha sido algo bien hecho, rápido, con un coste estupendo, muy digno, y creo que, bueno, era un problema difícil, yo lo estuve hablando incluso saben que tenemos una relación ya de mucho tiempo con la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, lo estuve hablando con su presidente y francamente no era una cosa fácil el conseguir en estos tiempos una medalla suficientemente digna, a un precio razonable, en fin, creo que ha sido todo un éxito, así que felicidades, Julio. Creo que se merece un aplauso. Sí. Muchas gracias. Gracias. No, ya imaginaba que el señor presidente iba a enmendar su actual talante, que si no me indigno con él. Muchas gracias, en serio. Únicamente quería indicarles también, para finalizar y ceder la palabra a nuestro vocal, aquí presente, es el hecho de que nuestra medalla ha sido exhibida casualmente a la presidenta del Instituto de Estudios Madrileños. Él les comentará algo al respecto, pero quedó sorprendida de la calidad del producto, vamos a llamarlo producto, y más que nada porque ellos están también con la tesitura de tener que renovar en estos actos, en estos momentos, su propia medalla institucional. El Instituto de Estudios Madrileños, saben ustedes que tiene una trayectoria más que brillante y culturalmente es uno de los puntales irreemplazables de lo que es la sociedad cultural madrileña. Hay una serie de personas, entre las que incluyo a don José Manuel aquí presente, que es miembro de número de esa institución de estudios madrileños. El acceso es sumamente complicado, tienes que tener ya una labor cultural muy importante, una trayectoria relevante dentro de lo que es el mundo cultural madrileño, de ahí el nombre, ¿no? Pues nos han consultado al respecto y la señora presidenta ha quedado pues muy impresionada por la calidad de medalla y creo, bueno, le adelanté al director de Medallas Online que posiblemente les haga un encargo. Entonces hay que trabajarse un poco también el mercado y de esa forma cuando hagamos los encargos a lo mejor nos hacen un precio incluso más interesante. El elogio bien dado, bien otorgado, normalmente suele obtener frutos interesantes, así que seguimos en esa tesitura. Más que nada porque, entre otras cuestiones, saben ustedes que vamos con muchos proyectos a lo largo de este año y medio en que lleguemos al año 2025 y es muy importante que vamos adelantando ya circunstancias. No sé, lo hago yo, señor presidente. Le voy a ceder la palabra en este caso a don José Manuel Castellanos Oñate, ¿o no? Yo, si me permites, sí. se nos ha olvidado una cosa, sí. Que creo que el precio, efectivamente. Sí. Como saben, creo que la anterior medalla creo que estaba en 120, me parece, ¿no? 120 euros. Bueno, hemos rebajado un poco el precio a 100 euros para que sea un precio redondo, que creo que es bastante razonable. No les voy a engañar, igual que les dije que en el libro de don José Manuel que presentaremos próximamente, la Matritense no obtiene ninguna ganancia, es simplemente cubrir los costes para poder difundir el libro. Aquí sí que vamos a tener algo de ganancia para poder afrontar los gastos que vamos teniendo con todas estas presentaciones, todos estos proyectos, sobre todo el que les hablaremos al final, que ya les vamos a ir presentando,
que va a ser quizá el más importante de todos, y aunque hasta ahora llevamos las cuentas equilibradas, ya hablaremos de ello en la Junta General, pero en este caso sí que tenemos que dejar un margen de ganancia para poder afrontar estos gastos. En cualquier caso, creo que es bastante comedido el precio, e incluso más barato que el anterior, cuando creo que el producto que ofrecemos es superior, con lo cual pues bueno, creo que esa es satisfacción de todos. Ahora ya sí, don Julio. Pues ratifico lo manifestado por el señor presidente, en el sentido que efectivamente el margen de beneficio es interesante. No lo consideramos que sea abusivo, pero sí es interesante a la hora también de seguir equilibrando nuestras cuentas. Yo creo que todo lo que suponga aporte económico en estos momentos, tanto a nivel, digamos, público, particular, empresas y demás, es básico, porque se nos presenta una serie de eventos y de actos muy importantes de cara al 250 aniversario. Y creo que el presidente yo no le voy a anunciar, pero se les anunciará un próximo evento muy importante que va a anunciarles a continuación. En fin, cuentas saneadas, pero vamos a afrontar unas fuertes inversiones. Tenemos pendientes pues alguna reforma interior que también creo que les explicará el señor presidente, y haremos alguna alusión, si él me cede la palabra, un poco más al respecto, que creo que son imprescindibles y necesarias, tanto un poco para la propia infraestructura de nuestro local como para la comodidad de todos ustedes. Ya se los iremos adelantando. Y ahora mismo voy a cederle la palabra a don José Manuel Castellanos Oñate, uno de nuestros vocales más destacados. Es trabajador infatigable. Él presume de que como ya está jubilado, pues tiene tiempo. Pero sinceramente, yo si estar jubilado no sé si trabajaría tanto como él, las cosas como son. Es un hombre entregado a la causa absolutamente. Le sugieres, ¿podrías hacer esto? Al día siguiente te trae el diseño. Y yo me quedo asombrado. Es arquitecto y ha sido profesor catedrático de instituto hasta su jubilación. Y es una persona con una formación intelectual absolutamente humanista. Lleva publicados desde el año 88 hacia acá unos cuantos libros dedicados sobre todo al periodo medieval de la historia de Madrid. Es un escritor infatigable, investigador, que les aseguro que no se arrepentirán ustedes de coger cualquier libro y leérselo, porque van a aprender y van a disfrutar. Y sobre todo tenemos pendiente que el próximo día 22 vamos a tener la presentación conjuntamente con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de su último libro, que versa precisamente sobre la historia, la evolución, los poseedores de la torre y casa de los Lujanes, que ya les mostraremos a ustedes y que es una auténtica joya. Yo les suelo hacer mucho la pelota, pero es que disfruto mucho con sus libros, se lo digo en serio. Me digno de compartir amistad y sinceramente tener a mi lado a un señor como José Manuel Castellanos Oñate, en fin, yo no sé si han oído del profesor Montero Vallejo, pero están a ese nivel como investigadores del medievo madrileño, y con la ventaja añadida de que su formación de arquitecto le permite recrear gráficamente el pasado arquitectónico medieval de Madrid. De unas recreaciones de nuestras iglesias y arquitecturas desaparecidas de quedarte pasmado absolutamente. Bueno, entonces, con estas preseas que le adornan, pues decidimos, la Junta Directiva, otorgarle la posibilidad de que nos realizara el diseño. Y como dice el señor presidente, que es pragmático, nos salía barato, por no decir que era absolutamente gratis, pues se lo encargamos a él. Y creo que conseguimos un diseño pues bastante satisfactorio, que ahora mismo se va a encargar de describirle a todos ustedes. Le cedo la palabra a José Manuel. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julio. Y no esperaba yo esta presentación, ¿eh? Bueno, pues buenos días. A ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Es que no lo veo. No, aquí. Para visualizar. Bueno, no, pues el logo es este. Voy a ser bastante breve porque tampoco, en fin, la idea básica fue, al dibujarlo, el hacer coincidir el óvalo interior del escudo con el cero de la cifra 250, ¿no? Y ya luego pues ver la forma de añadir las palabras aniversario, las dos fechas, la de fundación y la actual,
y en esta versión que se ve ahí pues aparecen las siglas de la corporación abajo. Entonces ahí hice alguna variante por el tema de que se pudiera incluir en lugares en los que el fondo no fuera blanco, por ejemplo añadiendo un rectángulo por debajo de las letras, de forma que según donde se fuera a incluir pues pudiera quedar vistoso. Ahí, y trabajé en otra versión en la que ya no ponía las siglas inferiores RS+, sino el texto completo a la derecha del logo, y pues bueno, con las mismas variantes anteriores de poder poner de fondo un rectángulo o no ponerlo, ¿no? Y, en fin, la idea era esa, básicamente lo de la coincidencia del cero con el óvalo interior del escudo, lo que permitía pues darle una cierta gracia, y en fin, y si el resultado es agradable y ha gustado, pues yo encantadísimo, claro. En fin, y pues ese es el logo, tampoco tengo mucho más que decir, es jugar con los elementos que hay que utilizar y tratar de llegar a un resultado pues aceptable, ¿no? Hombre, yo si se fijan en un detalle, el escudo que aparece no es exactamente la versión del escudo oficial. Claro, es que se hizo cuando estábamos en la transición esta entre el antiguo y el moderno, y bueno, pues ya... No, pero este escudo tiene una historia que, si se fijan al entrar en la puerta de entrada de esta sala, arriba hay un repostero. Ya estamos, este nos ha salido rana, vaya por Dios. Joder, también es mala suerte. Bueno, sí, el otro no sé, los demás no se caen, solo es este. Pues bueno, es darle un poco de pegamento y ya está. Pero bueno, resulta que, bueno, si se fijan en el repostero que hay arriba a la entrada, en el dintel de la puerta de entrada a esta sala, pues figura ese diseño del escudo de la Matritense que yo, cuando en mi época de secretario, que como me gusta mucho revolver todos los papeles, pues, y aparte porque tuvimos que ordenar toda la administración, pues encontré digamos, el esquema del diseño de este escudo, que yo creo que consta del año 75, porque más o menos es lo que figuraba. Y se decidió en aquel momento pues elegir esos colores. No he encontrado la documentación, me imagino que la tendremos, pero ya no hice más investigación. Habrá que preguntarle a nuestra archivera a ver si la localiza, el por qué se eligieron esos colores. Pero bueno, el caso es que, dado que ese escudo también se utiliza, saben que lo utilizamos recientemente en la procesión de San Isidro, en la que participamos por primera vez dentro de las asociaciones civiles. Aquí estuvimos el señor secretario y yo sujetando nuestro escudo por todas las calles de Madrid en primera fila, y por cierto les invito a que este año participen, que también repetiremos, y creo que con el mismo repostero, ¿no? Y bueno, pues ese es también el motivo, darle también un poco de juego a este diseño que se eligió en aquellos tiempos, y así tener pues el escudo tradicional y este otro que es igual pero con otro colorido, simplemente. Pues, bueno, ya ven, aquí somos cada uno de nuestra personalidad, uno es expansivo y el otro y yo soy el parco en... Bueno, yo creo que a mí la verdad es que me parece un logotipo muy adecuado, muy elegante. Ya lo estamos empezando a incluir en los folletos, si se han fijado. Creo que en el último folleto ya figura, efectivamente. Y bueno, está previsto que aparezca pues en todas las publicaciones que vamos a ir sacando con motivo del aniversario, en todos los actos que hagamos, pues que figure este logotipo junto con el escudo de la Matritense, para que se resalte este hecho de que estamos celebrando el aniversario desde hace ya, saben, el primer acto, en realidad este sería el segundo acto. El primero del aniversario fue la entrega de la medalla de honor de la Matritense a la Fundación La Caixa, si recuerdan, hace unas semanas, como uno de nuestros benefactores principales, y este es el segundo, la presentación de nuestra medalla y el logotipo. Yo creo que también don José Manuel se merece un aplauso por este diseño. Gracias. No fue el único, debo decir, no fue el único que se barajó, porque al principio, bueno, hicimos algún encargo que otro, pero bueno, no terminó de convencernos el diseño,
y además que nos costaba un dinero que preferimos no gastar. Así que, además, para mi gusto, yo creo que este es, y creo que para todos, ¿no? Este es muy superior a aquel. Pues nada, dicho esto, decirles que a partir de ya pues está disponible la medalla para todos los socios. Luego se nos plantea algún dilema también, porque se ha dado el caso de algunos socios que quieren comprar más de una, ante lo cual desde luego no vamos a oponernos en principio, salvo la salvedad que, bueno, en principio es una medalla que debe de portar únicamente los socios. Si alguien quiere tener varias porque quiere guardar una en casa y luego usar otra, pues bueno, eso ya es cuestión de cada cual. Pero sí que debemos respetar, como muy bien decía nuestro secretario, la tradición y las formas, a pesar de la evidente apertura de miras que ha tenido siempre esta sociedad. Siempre ha sido también muy conservadora en el aspecto de mantener las tradiciones, y creo que es lo adecuado que solamente se emplee por los socios únicamente. No sería bien visto, creo, pues que apareciera una persona que no fuera socio con una de estas medallas. Si bien es cierto que si se fijan en internet, yo lo he tenido también, igual que decía nuestro secretario, que circulan por ahí laureadas de San Fernando, también circulan medallas de la Matritense, no sé si se han fijado, de varias épocas, están a la venta, no sabemos de quién, pues supongo que de antiguos socios o de familias que pues bueno, decidieron ponerlas a la venta. Vamos a intentar evitar en la medida de lo posible ese tipo de cosas y que solamente se porte por cada socio. Esto ya, claro, es responsabilidad de todos nosotros, de cada uno personalmente. Nosotros, bueno, creo que no nos negaremos a vender más de una, pero advirtiendo de esto. Entonces, para cerrar este acto, y por supuesto repetirles que ahora mismo podrán, si quieren hacerse con alguna, tenemos, vamos, creo que más que suficientes para todos los presentes, y bueno, y a partir de ahora en todos los actos tendremos unas cuantas preparadas para quien quiera, los socios que quieran adquirirlas, y sin ningún problema en cualquier momento se puede. Ya saben, si no está Michael por las mañanas de 9 a 2, también lo pueden, en cualquier momento se pueden hacer con una. Y también con por supuesto, con el emblema de solapa, que es fantástico. Bueno, dicho esto, le voy a hacer la palabra a don Alejandro Romero para que nos ilustre también con sus palabras y para finalizar este acto. Pues buenos días, muchas gracias por venir. El presidente me ha encargado esta mañana misma, por sorpresa, y no digo a traición porque incompatible con su carácter, me ha encargado que cierre este acto. Y pensando con lo que ha dicho nuestro secretario y lo que ha dicho nuestro vocal, pues estaba yo pensando que en buena manera represento algo parecido a lo que representa la medalla. Para empezar, yo dirijo la revista de la Matritense, lo cual es una forma de representar a la Matritense, es una forma de dar la cara de la Matritense al exterior. Estoy también abierto, como la propia Matritense, estoy también abierto a cualquier sugerencia, porque de otra manera no podría llenar la revista. Y además, lo mismo que la medalla, también soy barato. Dicho esto, lo que quiero resaltar es la ventaja que tienen ustedes de que el presidente me haya encargado esto por sorpresa, porque así pueden ustedes gozar de la brevedad de mi intervención, lo cual estoy seguro que será bienvenido. Así que muchas gracias por haber venido, y no quiero terminar sin dedicar un recuerdo a Pilar Becerril, que fue la sostenedora, fue la espina dorsal de la Matritense durante muchos años, y que tristemente ha desaparecido hace unos días. Así es que de nuevo muchas gracias por venir, y quedan ustedes en disposición de hacer las preguntas que necesiten o que deseen. Pues muchas gracias, Alejandro.
Efectivamente, podemos ahora, si quieren, hacer alguna pregunta o algo. Y después, si quieren, les cuento, que me estaba aquí recordando nuestro secretario, que no me olvide de contarles las novedades que ampliaremos en la Junta General, pero para que vayan reflexionando sobre ello. Si quieren comentar alguna cosa o preguntar algo, pues adelante. No sé si hay micrófono disponible. Sí. Tal vez no sea necesario. Bueno, normalmente es para la grabación, que esto saben que luego queda registrado y así se oyen bien las intervenciones. Vale, muchas gracias, ya me he comprado la medalla. Y quería, por favor, si es posible, adelantar algunas de las reformas que van a hacer. ¿Es posible? Sí, esto se lo contamos ahora en cuanto acabemos el turno de comentarios. Enseguida. Me parece que no está funcionando el micrófono. No sé. ¿Sí? Me gustaría saber cuántos socios componemos ahora en la Real Sociedad. Voy a ser breve. Le voy a indicar que estamos en un proceso de adaptación de la institución, en el sentido de que, como saben ustedes, hemos de aceptar la figura o suprimir la figura del amigo, dando opción a aquellos amigos institucionales a formar parte de nuestra sede, de nuestra institución, como socios. Estamos en ese periodo transitorio. Actualmente veníamos siendo en torno a los 250, 255 socios. Teníamos un capítulo de amigos institucionales muy numerosos. Hemos hecho la oferta, la posibilidad de que nos manifiesten su voluntad de seguir formando parte de la institución en la figura de socios. Y la inmensa mayoría nos han respondido positivamente. Puedo indicarles que, sin ser aún socios de plena categoría a título oficial, porque va a ser un paso gradual de 2 o 3 años, podríamos cifrar la cifra en torno a unos 440 personas que formamos esta sociedad, aproximadamente. Quiero indicarles con esto que tampoco tenemos mucho interés, en principio, en incrementar el número de socios, básicamente por una cuestión de espacio físico. Cualquier institución, cualquier sociedad ha de tener la capacidad de absorber físicamente a sus integrantes. Y aquí el problema que tenemos, como saben ustedes manifiestamente, es la falta de capacidad. Tenemos este salón de actos con un aforo que realmente no llega a las 120 plazas. Entonces, claro, tampoco nos interesa desbordar esto físicamente. Por otra parte, entendemos que históricamente nuestra institución nunca ha tenido un gran número de socios. Antes porque había un criterio selectivo muy importante. Y en estos tiempos porque procuramos que el socio sea participativo. Es decir, siempre tenemos la máxima presente del desaparecido presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, que cuando le comentaban: yo no quiero que un ciudadano me diga qué puede hacer la nación por ti, sino qué puede usted hacer por la nación. Es un poco esa filosofía la que nos impregna a nosotros. Es decir, que los socios no vengan solo a sacar partido de nuestras ofertas culturales, sino que se sientan motivados a aportar cualquier cualidad o característica que ellos puedan aportar de positiva a la institución. Entonces, claro, tenemos que limitar un poquito el número de socios, ser selectivos entre comillas, y cuando vamos a hacer público próximamente lo que es un protocolo de admisión de socios también, porque no vamos a mirar evidentemente sangre azul, ni pertenencia a elevadas alcurnias nobiliarias, ni nada por el estilo, evidentemente, pero queremos ver qué intereses mueven a esa persona a formar parte de esa sociedad. Creo que esto es algo básico, primordial e imperativo para nosotros. Queremos personas que aporten, no que sustraigan, en el sentido metafórico de la palabra. Por esa razón tampoco nos interesa incrementar mucho el número de socios. Ahora andamos en los 440 porque tenemos ese compromiso de cara a la figura del amigo institucional, de obtenerles la posibilidad de ofertar, formar parte con plena integridad, con plena capacidad y con plenos derechos de nuestra institución. Se lo debíamos a los amigos y por esa razón hemos sobrepasado un poco ese número aquilatado que nosotros queríamos establecer. Correcto, muchas gracias. Muy bien. Sí, yo al hilo de lo que dice nuestro secretario, efectivamente ese es el tema, que ante todo que creemos que lo adecuado es eso. Mucha gente, hay veces que viene en persona, no, que yo soy socio, por suerte son la minoría, pero no, yo tengo derecho, tal. A ver, sí, por supuesto que tienen derecho, pero también tienen que ver que esto es una sociedad sin ánimo de lucro, que hacemos prácticamente la totalidad de las cosas gratuitamente.
Esto, sé que hay algunos socios que también dicen que bueno, que igual algunas cosas habría que cobrar y tal. Estamos esperando a que salga, que se está retrasando un poco, una aplicación que vamos a habilitar para el móvil, en la cual se va a poder acceder a toda la programación de la Matritense, se va a poder incluso, pues eso, por ejemplo, este tipo de cosas como comprar la medalla o comprar libros o cosas así. Vamos a intentar facilitar eso. Somos conscientes de que hay muchos socios que eso no lo quieren, entonces vamos a seguir haciéndolo como siempre, por cartas o por... va a haber todas las alternativas. Y eso nos va a permitir controlar mejor la entrada, es decir, controlar quién es... Básicamente el problema es agilizar la entrada en el aspecto de comprobar quién es socio y quién no es socio. Hasta ahora se hacía manualmente y eso retrasa mucho la entrada y pone muchos problemas. Entonces, de momento lo estamos evitando, por eso no estamos cobrando en ningún concierto ni en ninguna actividad. Y en un futuro la idea es pues que esto se haga muy rápidamente con un lector, con un pequeño carnet, con un código QR, y entonces así los socios podrán acceder de manera preferente y muy rápidamente, y luego ya el resto de público. Y la entrada que pondremos pues será como siempre era, por 3, 5 euros, no más, no es una cosa simbólica que nos permita ni siquiera cubrir gastos, sino simplemente bueno, pues que sea un poco menos gravoso algunos de los actos. Pero bueno, de momento eso, tampoco tenemos mucha prisa en volver al cobro. No por la ganancia que se vaya a obtener, que ya les digo que no va a ser ni siquiera suficiente para cubrir el gasto de los conciertos o tal, sino sobre todo también porque la gente valore un poco lo que se hace, que muchas veces estamos haciendo muchos actos que nos cuestan mucho esfuerzo, dinero, los socios voluntarios que tienen que estar aquí al pie del cañón, la mayoría de las veces de forma cordial, pero no siempre, sobre todo cuando hay aglomeraciones de gente y tal. Entonces, bueno, quizá no sea del todo malo el poner una pequeña entrada simbólica en la que los socios tengan, por supuesto, preferencia y descuento y el resto de gente no, pero hay que poder agilizar esa entrada de tal manera que no suponga hacer una cola ahí tremenda de gente sacando dinero en metálico. Todo eso no queremos que pase porque sería una mala imagen. Entonces estamos intentando, que la verdad que se está retrasando un poco, no por culpa nuestra, sino por causas ajenas a la empresa que nos lo está agilizando, que ellos dicen que es cosa de Google, bueno, no sé, yo es que me pierdo un poco en estos temas informáticos, pero el tema es que creo que en breve podremos presentar la aplicación y todos los que la quieran usar pues la podrán usar, y sobre todo tendremos un carné físico con el que acceder y rápidamente verificar quién es socio y quién no, que con el que hay actualmente realmente no sirve mucho, porque en la práctica hay que volver a comprobar en una lista si realmente uno es socio o ha dejado de serlo, en fin. Bueno, pero esa es la idea. En cuanto al número de socios, sí, la verdad es que ahora mismo yo creo que es que yo sepa, el momento que más socios hay de toda la historia, porque nunca fueron más allá de 200 y ahora tenemos pues casi 500, 450 largos, con lo cual, y claro, eso supone también, pues fíjense, enviar una revista, o sea, duplicar el número de revistas que editamos, el número de folletos, el número de comunicaciones, todo eso lleva un trabajo, lleva un coste, y hay que, por supuesto, no queremos cerrar la Matritense que entre la gente, en absoluto. Estamos abiertos a nuevos socios, por supuesto, pero hay que, tal y como dicen los estatutos, que hasta ahora lo habíamos llevado un poco más, digamos, no habíamos hecho tanto hincapié en verificar. Pues eso, saben que dice que bueno, cada socio nuevo tiene que venir avalado por 2 socios. Pues bueno, todo eso lo estamos facilitando mucho con la idea de que la Matritense creciera, pero ahora mismo creo que debemos recuperar simplemente lo que dicen los estatutos, mínimamente a tener una entrevista cordial y preguntarle a quien venga qué va a aportar a la sociedad. Simplemente no vamos a hacer ningún tercer grado, ni el censor se va a convertir en un censor de la Inquisición, ni mucho menos, faltaría más. Además lo tenemos ahí al fondo y es una persona totalmente cordial, ya se lo digo. Pero la cosa es que creemos que es razonable, además también porque ya saben lo que pasa en este tipo de sociedades, que lo que no queremos tampoco es que la Matritense caiga en ningún grupo político que la utilice como instrumento, que eso saben que está pasando, o sea, pasa en otras sociedades, y vamos a intentar que eso no pase aquí. Aquí ya saben que tiene voz cualquier persona, sea de un lado, del otro, siempre y cuando respete nuestros principios fundacionales y los principios que todos compartimos, que ese es el único requisito. Por lo demás, nadie se le prohíbe que hable
de nada en absoluto, y que guarde, por supuesto, las formas debidas. Saben, nuestro vocal, don Antonio López, que insiste mucho en que pongamos este letrero de "se ruega corrección en el vestir", que bueno, ha habido opiniones para todos los gustos. Bueno, no está de más, yo creo, ¿no? Tampoco es algo que sea muy llamativo, porque algunas veces nos han fijado que ha venido algunas personas de la calle normalmente. En fin, yo he llegado a ver hasta bermudas con palmeritas y cosas de estas. No creo yo que sea lo más adecuado para... Más que nada por el respeto hacia los demás y a la institución, nada más. No porque estemos en contra de que cada uno vista como quiera, por supuesto. Bueno, dicho esto, creo que contestamos más o menos suficientemente. No sé si tiene alguna otra cuestión sobre la medalla o sobre... Si no tiene ninguna otro comentario, si les parece, todavía tenemos algo de tiempo, les contamos brevemente sobre todo la idea principal que vamos a proponerles en la Junta General con respecto a reformas, que es la obra de la sede. Como saben, nuestra sede, aunque bueno, les digo que tuvimos una reunión con el alcalde de Madrid, que nos recibió, la verdad, muy bien, porque, vamos, de hecho estuvimos alrededor de una hora hablando con él. Y francamente nos manifestó todo su apoyo, tanto económico como de todo tipo. Le hicimos varias propuestas, una de ellas, ya se lo adelanto, aunque lo volveremos a contar en la Junta General, pero se lo adelanto. Le pedimos que habilitara una calle o un espacio público en Madrid con el nombre de la Matritense, cosa que ocurre en todas las capitales, en todas las ciudades españolas que tienen Real Sociedad económica, suelen tener una plaza, una calle o algo dedicado a la sociedad, y sin embargo en Madrid no la tenemos. Estamos por proponerle esta plaza de aquí detrás, que han puesto estas estatuas de, no sé si los han visto, estas esculturas metálicas sobre sí, los presos españoles en Mauthausen y tal, que creemos que no tiene un nombre oficial, forma parte de la calle del Rollo y la calle Sacramento, entonces podría ser una opción. Si no, pues bueno, lo que nos faciliten en la medida de lo posible, lo más digno posible. Desde luego el alcalde se mostró favorable a ello, o sea que entiendo que lo conseguiremos. También nos ha prometido aumentar la subvención de cara al 2025, lo cual es maravilloso. Y por último, y esto es a lo que voy, le planteamos la idea de las dificultades que tenemos en la sede de espacio y sobre todo de acceso. Y entonces que teníamos la idea de reformarlo, pero claro, esto es una inversión grande que si nos pudiera ayudar el ayuntamiento, pues sería estupendo. Entonces estaban abiertos a que les presentáramos el proyecto y estudiar una posible cofinanciación. El caso es que, como siempre, vamos tratando de ajustar costes y ahora sí que les contará don José Manuel y don Julio, les puede contar más, que son también los que están llevando este asunto. Hemos tenido ya contacto con un arquitecto especializado en este tipo de edificios. La idea principal, y la que sí a la que no queremos renunciar, es a una puerta de acceso por este lado, por la zona de las oficinas, para que se pueda acceder en silla de ruedas desde la calle del Codo, y también para tener otra salida directa a la calle, que creo que es imprescindible. Eso desde luego es irrenunciable, y ya hemos hecho don José Manuel nos hizo un estudio, simplemente rasgar una de las ventanas hasta abajo y abrir ahí una puerta y da directamente a nivel de calle, o sea que es perfecto. Y luego pues reformar los baños, creo que también es algo necesario, reducirlos y adecuarlos, modernizarlos un poco. Reducirlos me refiero a que ocupan un espacio que está muy desaprovechado, entonces hacerlo suficiente, pero más moderno y más contenido. Y luego aprovechar y dejar algún pequeño espacio de almacén que realmente nos hace falta. También le propusimos al alcalde el que nos cediera algún otro local para poderlo utilizar, sobre todo como almacén y, si fuera posible, como aulas. Ya les digo que aquí enfrente sabemos, porque bueno, hemos movido contactos para enterarnos, y parece ser que aquí en la Casa de la Villa, donde por cierto estuvo la Matritense inicialmente, baza que también jugamos, aunque con éxito relativo en este caso, parece ser que hay habilitadas, de hecho están preparadas varias aulas para docencia que se utilizan para dar clase a los funcionarios en cursos de actualización para funcionarios del ayuntamiento. El caso es que la mayor parte de ellas están infrautilizadas. Entonces, resulta que aquí justo enfrente, en un edificio que ya ocupamos, hay varias aulas ya preparadas y hay espacio más que suficiente para lo que necesitamos, que es básicamente algo más de almacén para cajas, por ejemplo, la revista, para algunas donaciones que nos hacen, en fin, estamos un poco apretados aquí.
Y entonces, pues bueno, la idea es que nos cedieran un espacio para poder aligerar un poco aquí. Y bueno, el alcalde se mostró también favorable a ello. Lo que ya no me dijo que sí fue a que fuera en la Casa de la Villa. Habrá que tratar de insistirle un poco, pero claro, a eso ya no se atrevió a decirme directamente que sí. Lo que sí que nos prometió fue que buscaría un espacio en la zona, en el distrito centro, ¿no? Sería lo suyo. Vamos a ver en qué se materializa esto, porque claro, esto al fin y al cabo es una conversación, pero bueno, yo confío en que se llevará a cabo. De hecho, contamos con alguna baza muy buena, como que alguna de las personas del gabinete del alcalde tiene el título de mecanografía de la Matritense, con lo cual eso nunca está de más, ¿verdad? La cuestión es que yo creo que por lo menos gran parte de estas cosas se llevarán a cabo, y sobre todo lo del espacio espero que se cumpla, porque realmente estamos muy apretados. Y entonces nos convendría tener un espacio, por ejemplo, para hacer exposiciones, cosa que aquí no podemos, para recuperar las clases presenciales, que tampoco podemos aquí, es muy complicado hacerlo con la cantidad de actos que hay. Entonces, bueno, vamos a ver si eso es posible. Desde luego, lo que sí que es irrenunciable es la entrada por la calle del Codo y la reforma de los baños. Eso, independientemente de que consigamos apoyo o no, lo vamos a hacer con nuestros propios medios, porque eso es necesario. Luego ya, ahora les contará Julio y José Manuel, el arquitecto, que conoce mucho este tipo de edificios, pues nos ha propuesto toda una serie de reformas que algunas estimamos excesivas, aunque si pudiéramos hacerlo sería maravilloso, pero supone una serie de problemas y de tiempo y de logística que quizá no, y también de dinero, por supuesto, que quizá no podamos hacer. Pero bueno, si queréis contarles un poco la idea que tienen, no sé si tienen mucha prisa o les interesa que se lo... Bueno, procurad ser breves, pero contárselo mínimamente, ¿no? Vamos a ser muy breves porque ya realmente les he anticipado básicamente las grandes líneas que hemos pensado al respecto de la reforma. Me proclamo portavoz de José Manuel, que anda con la garganta un poco tomada. En este caso, a mí me cuesta trabajo que me calle. Entonces, lo que les quería indicar a ustedes es que esto es un edificio histórico. Tiene unas limitaciones de reforma importantísimas, por no decirles que casi nulas prácticamente. Tenemos problemas tales como la climatización del salón de actos. Instalar aquí aparatos de climatización pues sería instalar unos aparatos que resultan muy invasivos. Digamos que las opciones que nos ofrecen serían perforar ambos laterales del testero principal. Evidentemente eso está fuera de cualquier opción, entendemos nosotros. Pero es verdad que ayer tuvimos un acto con una afluencia pública numerosísima y es cierto que se notaba el ambiente viciado, el aire. Dejamos abierta la ventana y tal, y es un poco complicado. Es difícil que consigamos aforos tan numerosos como el de ayer, pero no es absolutamente imposible. Entonces nos tenemos que replantear la idea de la climatización, buscar otro tipo de opciones. Es un salón histórico que te permite mínimas modificaciones, eso ya lo sabemos. Entonces, en base a estas premisas y a las cosas más urgentes que nos urgen a nivel de local, es básicamente la accesibilidad, primordialmente la accesibilidad yo mismo, independientemente de la falta de espacio de almacenaje. La accesibilidad porque, vamos, tenemos una portada gótico mudéjar, un arco túmido que es una preciosidad, una cosa única en Madrid, y es muy pintoresca cuando abren la puerta, esas puertas de nogal que tienen ya 550 años y te encuentras con esa escalera tan pintoresca. Ustedes han notado que es muy pintoresca la escalera, muy bonita y todo lo que quieran, pero evidentemente es una barrera limitativa muy importante. Entonces lo más urgente es buscar la posibilidad de un acceso a nivel de calle. ¿Cuál teníamos? Únicamente lo que es el sector oriental de la calle del Codo, en el que disponemos de un gran ventanal que nos permite acceder a un vestíbulo distribuidor con acceso directamente a los baños o la oficina. La única opción que tenemos hoy por hoy de abrir una puerta es en ese sector, ¿de acuerdo? Es rajar una ventana y, bueno, poner al nivel de suelo. Afortunadamente, el nivel de rasante coincide casi perfectamente, tanto el nivel de sala de nuestro edificio como el nivel de vía pública. Eso sería relativamente sencillo, una vez obtenidos, eso sí, los pertinentes licencias de obra por parte del ayuntamiento. Todo lo que afecta a un edificio histórico siempre complica las cosas. En este caso concreto, al tratarse de la fachada trasera de la Casa de los Lujanes, no es tan rigurosa la exigencia, toda vez que esa fachada ha sido restaurada, relevantada prácticamente desde cero ya en el siglo XIX. No conserva nada de su construcción original. El día que tengamos la presentación
del libro de José Manuel Castellano sobre la historia de Lujanes, me imagino que hará alguna referencia a esas circunstancias entre las distintas reformas que ha experimentado toda esta manzana tan histórica. Contactamos con unos arquitectos que tienen de una larga saga tradición familiar de restauración patrimonial. En concreto, hemos contactado con, digamos, el Benjamín de esta familia. Oye, se me olvidó el nombre. Estaba enrollándome porque no se me viene el nombre a la cabeza. Efectivamente, se llama Álvaro Bonet, que procede efectivamente de una familia, un tío suyo, Álvaro Bonet Correa, ha sido un prestigiosísimo arquitecto, tanto a nivel de diseño como a nivel de restauración patrimonial, y ha publicado muchísimo, independientemente que ha sido catedrático en la universidad, en lo que es la Facultad de Arquitectura, con unos requisitos técnicos impresionantes. Este joven, es un joven porque rondará los 30 y pocos años, lleva ya una trayectoria también muy interesante a nivel de restauración patrimonial, y aparte de la fiabilidad de su trabajo, siendo todavía un joven profesional, pues nos inspira un cierto margen de confianza por la seriedad de sus planteamientos. ¿Nosotros qué le planteamos básicamente? Pues miren, la apertura de la puerta de acceso. Con esa forma cumplimos con el requisito de la Unión Europea tanto de accesibilidad como de evacuación de edificios públicos, que aunque seamos una entidad, digamos, privada, tenemos esa capacidad también de ser, digamos, una sociedad que admite público en general. Como saben ustedes, nuestras actividades están abiertas al público en general. Tenemos un problema, que claro, solamente hay un acceso y tenemos que evacuar rápidamente a la gente. Ese único acceso se complica por la escalinata. E incluso ustedes saben que la media de edad de nuestros socios pues empieza a ser interesante a nivel de avance biológico, ¿no? Quiero decir que ya muchos nos acercamos a la 60, otros se acercan a la 9ª década de su existencia, y es un poco complicado para muchos de nuestros socios. La puerta de acceso es imprescindible. No va a ser salida de emergencia, porque nos han contactado, nos han dicho que efectivamente el catálogo de salida de emergencia complica bastante las licencias y los permisos. Entonces, apertura de una puerta trasera de acceso para personas de movilidad reducida. Luego tenemos que restaurar las carpinterías de los vanos, tanto ventanas como puertas. Por supuesto, hay que restaurar las preciosas hojas de nogal de nuestra puerta histórica, y eso ya requiere un trabajo de un especialista muy específico, como es un restaurador de bienes muebles. Hablamos en este caso de un elemento mueble que tiene 550 años, más los que tuvieran los árboles previamente a ser talados, en este caso nogales. Tenemos que restaurar también varios elementos, como son, por ejemplo, el tema de... Hay un problema que tenemos en el acceso de la sala de juntas con el vestíbulo general. Es una puerta un poco baja. Nos han recomendado vivamente que tengamos que suprimir la estantería doble de encima y hacer un arco un poco más amplio. No sería un arco, sería un dintel. Y aparte de ello, el arquitecto, junto con Berta Gámez, que es su colaboradora, pues empezaron a hacer una serie de planteamientos muy interesantes, como ha dicho el señor presidente, pero que creo que son irrealizables hoy por hoy. Interesante que vio, pues básicamente tendríamos que acuchillar la tarima, lo que es el parqué, que está en muy buen estado, pero ya necesita que se le dé un repaso. ¿Qué implica el tema del acuchillamiento de este parqué? Implica retirar pinturas y textiles. Ahí tenemos un problema enorme. Si retiramos los cuadros, saben ustedes que son pertenencia o propiedad, en este caso del Estado, del Museo Nacional del Prado. Tendríamos que solicitar primero los permisos pertinentes al Museo Nacional del Prado y luego ver el espacio de almacenaje. Nos han sugerido el equipo de arquitectos la posibilidad de organizar, con motivo del 250 aniversario, una exposición temporal de las pinturas que custodiamos del Prado disperso. Nosotros formamos parte de ese Museo del Prado disperso. Incluso tiene cierta relación de amistad con la actual directora del Museo de Historia en la calle Fuencarral, que ha sido toda su vida el Museo Municipal de Madrid. Pero ha visto mucho más asequible la posibilidad de contactar con el Ayuntamiento y que los cuadros se expusieran bien en el Salón de Pleno del Ayuntamiento o en lo que es la capilla de la Casa de la Villa aquí frontal. De momento hemos decidido dejar un poco aparcada esa circunstancia porque la vemos complicada y compleja. Sobre todo el hecho de que tener que acuchillar el parque nos implicaría, pues, lógicamente, deshabilitar la sala durante no sabemos cuántas semanas. Ahí tenemos un problema importante. Vamos a ir en este caso a lo básico y primordial. Va a ser la apertura de una nueva puerta de acceso, restauración de carpinterías, que nos han asegurado que no están en muy mal estado, pero sí necesitan ser decapadas, pintadas y nuevamente barnizadas, eso sí. Y luego, pues, la circunstancia que les he comentado de ampliar quizá el arco o el hueco de puerta de acceso desde el vestíbulo. Bueno,
hay una cosa muy interesante que eso ya va, digamos, en cuestión del confort de nuestros asistentes, de todos ustedes y del público en general. Cuando viene un pesado como yo, le suelta una conferencia de hora y media y sentados ustedes en esas sillas se empiezan a rebullir incómodamente. Y yo con más razón, porque son unas sillas estéticamente bastante bonitas, pero no son muy ergonómicas. Entonces se nos ha planteado la posibilidad de hacer una sustitución de estas sillas por un conjunto de butacas plegables típicas de auditorios, teatros y demás. Hemos solicitado presupuesto a varias empresas especializadas en la materia. Lógicamente, las butacas que colocáramos, que serían plegables, serían fijas, con reposabrazos y mullidas, sobre todo mullidas, que es lo que hace falta, pues requerirían unos parámetros estéticos muy concretos, que básicamente no podemos poner aquí unas butacas de metacrilato ni de plástico, tiene que ser algo que armonice con el entorno decimonónico que nos rodea. En base a eso, pues hay 3 o 4 modelos de diseño muy interesantes, pero evidentemente supone una inversión económica muy importante. Estamos hablando que el precio individual por butaca oscila entre los 331 y los 450 antes de implementar el IVA. Así que estamos pendientes de que nos aporten una serie de presupuestos más numerosos, incluso los planos de distribución de las sillas se podrían colocar en el orden de 72 butacas, lo cual está muy bien. Conservaríamos los sofás laterales, creemos que es interesante conservarlos, porque por otra parte tampoco ganaríamos mucho espacio poniendo sillas en ese espacio, con el riesgo, bueno, no somos muy altos ninguno nosotros, pero podemos golpearnos la cabeza con las estanterías de esas librerías. Entonces la idea sería suprimir el espacio central, ampliar ligeramente los pasillos laterales y de esa forma aprovechar lo máximo posible con esas butacas el espacio de aforo que tiene este salón. Andaríamos unas 76 butacas más las butacas laterales y rondaríamos en torno a las 92 personas que pueden asistir a los eventos. Creemos y consideramos en la Junta Directiva que es un aforo sobrado en virtud de los actos que venimos celebrando. En torno a 90-95 personas asistentes nos daríamos con un canto en los dientes si tuviéramos llenos a diario. Por desgracia saben ustedes que las numerosas obligaciones que nos ocupan a todos, pues hace que muchas veces el salón pues tenga 15, 20, 25 personas y es muy difícil que lleguemos a las 92 personas. Hombre, aquí debo decir en nuestra defensa que también el gran número de actos que hacemos también merma eso. Al fin y al cabo nadie puede estar todos los días aquí, con lo cual y la verdad es que yo creo que la asistencia va increciendo, o sea, creo que ya pocas veces se da el caso que haya solo 10 personas. Eso es cierto, el presidente pues va a poner paños calientes, pero yo soy un poco más riguroso. No, procuro ser realista, yo... No, es cierto, es cierto. Nos han incluso, cuando celebramos en Zaragoza el último Congreso Nacional de Sociedades Económicas Amigo del País, se sorprendieron de la cantidad de actos que tenemos señalados mensualmente, de 3, 4, 5 actos todas las semanas, cuando a lo mejor sociedades muy emblemáticas y muy tradicionales pues pueden tener 4, 5, 6 actos al mes en ese plan. Y algunas de ellas tienen todavía el apoyo de la caja de ahorros correspondiente, cosa que nosotros no tenemos. Un respaldo económico muy interesante. Nosotros, bueno, dependemos de los socios, del ayuntamiento, básicamente de lo que es la jefatura de estudios, con los diplomas que se van extendiendo. Así que básicamente vamos a tratar en esta próxima reunión de la Junta Directiva, que se va a celebrar, Dios mediante, el próximo lunes, los distintos proyectos y avances que nos va a hacer el equipo de arquitectos con los presupuestos correspondientes, de forma que cuando celebremos la Junta General de Socios podamos venirles y exponerles claramente las cuentas de estos proyectos y debatiremos estos proyectos si los consideramos importantes, primordiales. Yo considero que hay 3 que son básicos, que son las carpinterías, la puerta de acceso y el tema de las butacas. Lo demás quedaría para un futurible, en principio. Yo francamente el que veo más difícil de realizar es el de las butacas por el precio tan elevado. No se ha pensado, porque realmente el asiento es cómodo. Lo que es incómodo es el respaldo. Sí, hemos pensado en poner, exactamente, cubrirlo con un acolchamiento. Sí. Exacto. Esa es la otra opción. Buscar una funda que fuera, quiero decir, que se pudiera meter y que fuera guateada con el mismo color que el asiento. Y yo creo que con eso sería suficiente. Eso pensamos. Porque sí. yo cuando he venido, de las veces que he venido aquí tantas, el problema es, si traes un abrigo y lo pones al revés, con las mangas para atrás, encuentras un apoyo, una guata, que entonces es suficiente.
Quiero decir que si se encontrase una funda guateada con el mismo color que el asiento, creo que con eso se solucionaba. Sí, también estamos buscando, lo que pasa es que no hemos encontrado todavía una empresa que nos lo suministre. Bueno, ya, es que la diferencia de precio... Claro. Sí, aparte que luego está el problema también de que aunque estas butacas que estamos buscando no son fijas, o sea, se pueden retirar, pero claro, realmente si fuéramos a retirarlas no tenemos espacio donde meterlas. Estas sí, estas se apilan una encima de otra y se pueden retirar, pero las otras no. Entonces, bueno, es un problema. Probablemente al final la solución sea este acolchamiento, sí. Ahora, lo que sí que no podemos renunciar es a la puerta, a los baños y a la reforma de las maderas y la puerta medieval. Y también, que es importante, y está ya lo último que les digo, está ya muy avanzado en la restauración de las esferas armilares. Ya tenemos contactos con el Museo Naval y con especialistas del ICE, el Centro de Patrimonio, para que vengan a restaurarnos las esferas armilares, que como ven, si se fijan bien, están en algún caso están desencajadas, les falta limpieza, y hombre, creo que es un elemento especialmente, saben que son, tienen la curiosidad de que están hechas en Madrid en 1795, no son de Londres ni de París como suele ser habitual, sino que se contrataron entonces a un especialista de la época, y hombre, es una pequeña joya que tenemos, y esto lo tenemos ya bastante avanzado, probablemente sea de lo primero que se restaure. En fin, bueno, ya ven todas las cosas que tenemos pendientes y muchas otras que no les contamos aún. ¿Cuándo se piensa que se puede hacer lo del baño y lo de la puerta? Pues la idea que tenemos, nos tiene que concretar el proyecto, pero pretendemos que se haga durante el verano, probablemente. Claro. Hay un problema al respecto, que son la obtención de las licencias de obras. Claro, entonces eso es lo que lo va a retrasar más. Nuestra ilusión sería empezar en verano y aprovechar el final de curso, pero va a ser imposible. Ya nos lo han dicho claramente en ese sentido. Sería más factible comenzar a finales de este año. A partir de finales ya sería más factible. Ya veremos. Pero no obstante, tenemos que tener todas las licencias en regla. Aunque no tengamos categoría de bien de interés cultural, lo que es el edificio, sí necesitamos unas licencias que son bastante exigentes administrativamente hablando. Entonces, tienen especialidad en tratar en restauración de lo que es patrimonio, pero, lógicamente, edificios históricos tienen, digamos, unos miramientos mucho más estrictos. Entonces, nos están hablando a posibilidad de comenzar a comienzos del año que viene. La puerta sería una obra relativamente rápida, nos han dado la idea, podríamos aprovechar, es rajar la ventana hasta el suelo, se podría aprovechar la reja actualmente, se dejaría a nivel de suelo, se bajaría, y en la parte superior se quedaría un montante. Tenemos la idea de hacer un trabajo de forja que incluyera quizá el escudo de la matritense, para dignificar esa entrada. Es una idea que tenemos en ese sentido. Se podría aprovechar la verja perfectamente. Bueno, yo creo que seguramente conseguiremos hacerlo lo antes posible. Vamos a agilizarlo lo máximo posible, eso es cierto. Si podemos adelantarlo para el otoño, mucho mejor, pero vamos a ver si lo podemos empujar. Bueno, muchas gracias a todos y nada, ya les emplazo para la próxima presentación de este estilo, que será el día 22, donde don José Manuel nos presentará su libro La Torre Casa de los Lujanes, una voluntad de pervivencia, que va a ser el primer libro conmemorativo del 250 aniversario y una auténtica joya. Va a ser una referencia sobre la historia del edificio. Y ya les digo que eso sí que... La medalla lo podrían excusar más, pero el libro les aseguro que no se lo pueden dejar aquí, tienen que llevárselo a su casa. Ese día hablaré más. Nada, pues muchas gracias a todos y hasta el próximo acto.